Sean bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de. Estoy muy emocionado de presentarles un nuevo episodio aquí en el canal y obviamente, como no puede ser de otra manera, un tema nuevo, un tema relacionado a la psicología y por qué no al mes del terror. Ustedes dirán, ¿en qué se parece al mes del terror? Pues muy pronto lo van a descubrir. Así que para no ser más larga esta introducción, vamos con la intro. La parálisis del sueño es un trastorno del sueño en el cual una persona al quedarse dormida o al despertarse es consciente de lo que ocurre a su alrededor, pero este no puede ni moverse ni hablar durante un periodo de tiempo, que va desde unos segundos hasta unos minutos. Esto se debe a una desconexión que hay entre el cuerpo y el cerebro, es decir, la mente está despierta, pero el cuerpo sigue en un estado de atonía. Y ojo, no es lo mismo tener parálisis del sueño que tener un sueño lúcido. Por una parte, en la parálisis del sueño, el individuo está despierto pero inmovilizado. Este suele ser angustiante y de alguna forma involuntaria. Mientras que en el sueño lúcido, la persona es consciente de que está soñando y puede manipular sus sueños a antojo. Esta es una experiencia bastante positiva y muy controlada por parte de la persona. Las personas que están teniendo una parálisis del sueño suelen tener las siguientes características. 1. Tienen incapacidad para moverse o hablar. También tienen una sensación de peso en el pecho y en algunas ocasiones sienten que se están asfixiando. Hay alucinaciones visuales, auditivas y táctiles. Tienen una duración breve que va desde unos segundos hasta unos minutos. Y finalmente hay un aumento de ansiedad y de estrés en la persona. Y sobre todo de miedo. Un ejemplo de esto justamente es que imagínense que una persona se despierta y siente que hay una sombra en la puerta de su cuarto y este no puede moverse ni gritar porque pues simplemente no puede. También otro ejemplo podría ser a una persona que escucha pasos dentro de su habitación cuando él está en un estado paralizado. Y finalmente otro ejemplo podría ser una persona que percibe que alguien se está sentando en su cama y la persona siente justamente cómo su colchón se hunde junto con él. Ahora bien, ¿qué provoca la parálisis del sueño? Pues por lo general la parálisis del sueño suele deberse a la falta de sueño y a la privación de la misma. También puede ser que la persona esté en constante estrés y ansiedad y es por eso que no logre dormir de una manera adecuada. El dormir boca arriba también es un factor importante para que se presenten episodios de parálisis del sueño. Los trastornos del sueño como la narcolepsia, el consumo de alcohol, de drogas o algunos medicamentos también pueden afectar este estado del sueño. Y finalmente las alteraciones de los horarios del sueño pueden provocar una parálisis del sueño. ¿Por qué? Porque estás rompiendo con una rutina. Y bueno, también podemos ver que existen tres tipos de parálisis. La primera de ellas es la parálisis aislada, que esta ocurre de forma ocasional, es decir, no está relacionada con ninguna enfermedad y pasa simplemente porque sí. El segundo tipo de parálisis es la parálisis recurrente. En esta ocasión la parálisis ya es bastante recurrente, hay varios episodios dentro de un mes y de manera repetitiva. Entonces pues eso puede generar un problema aún más mayor. Y finalmente tenemos la parálisis asociada a la narcolepsia, que esta está relacionada con un trastorno neurológico que afecta el control del sueño de la persona. Ahora vamos a leer unos ejemplos para que nos quede más claro cómo es que se vive una parálisis del sueño. Ejemplo número 1. La primera vez que me pasó pensé que me iba a morir. Desperté a mitad de la madrugada y vi una silueta negra parada junto a la puerta. Quise gritar, moverme, pero no pude. Sentí un peso terrible en el pecho, como si alguien me aplastara. La figura se fue acercando lentamente hasta sentarse a mi lado. Cuando al fin recuperé el movimiento, encendí la luz y no había nadie, pero el colchón seguía hundido como si alguien realmente hubiera estado ahí. En esta ocasión podemos ver justamente que la persona cree que existe un ser o algo que estuvo en su cuarto y que estuvo en su cama. Cuando la realidad es otra, la realidad es que esta persona simplemente lo llegó a imaginar, alucinó que existía una persona, alucinó que alguien se había sentado ahí. Y ustedes dirán, ¿y entonces cómo explicas que el colchón estaba hundido? Eso también se debe a que la persona se sugestionó. Obviamente la persona al creer que alguien se sentó en su cama durante la noche, al encender la luz y ver que el colchón estaba hundido, simplemente es una creencia que él decidió convertir en una verdad. Algo muy interesante que veremos próximamente, pero las creencias tienen un peso en la vida de las personas y en esta ocasión y en este ejemplo la creencia tuvo poder sobre la mente de la persona y es por eso que su percepción se vio nublada aún después de que ya había pasado el episodio de la parálisis. Ahora vamos con el segundo ejemplo. Desde hace meses me pasa casi cada semana, siempre es lo mismo. Me despierto, no me puedo mover y escucho como alguien respira junto a mi oído. Lo más horrible fue una vez que sentí que me jalaba la pierna.
hacia abajo de la cama. No sé si está en mi mente o qué, pero me despierto sudando y llorando. Lo peor es que nadie me cree y piensan que estoy exagerando. En esta anécdota justamente podemos ver un tipo de parálisis que es la recurrente. ¿Por qué? Porque llevan varias veces que le pasa en la misma semana o en el mismo mes. Y obviamente nuevamente vemos que existe esta parte de la alucinación, porque toda parálisis del sueño siempre va a estar acompañado de una alucinación, ya sea visual, ver algo que no está ahí, auditiva, escuchar algo que no está generando ruido, y táctil o perceptual, que es sentir algo que en realidad no, simplemente tú lo sientes, pero no hay nada que lo genere, vaya. Entonces la verdad es que esta anécdota sí representa justamente eso, ¿no? Representa ese miedo y representa esa capacidad de decir, entonces, ¿por qué me pasa varias veces? Y si pasa varias veces, quiere decir que hay un problema cognitivo ahí contigo y que es necesario que vayas a visitar a un neurólogo para que se te dé una precisión más detallada del por qué está pasando eso y de por qué no puedes generar un buen sueño o un sueño bastante saludable. Finalmente vamos con el tercer ejemplo, que en este caso es un ejemplo mío. Una noche yo estaba dormido y me desperté a la madrugada, y cuando volteo a ver a la ventana veo que hay una sombra gigantesca ahí. Yo no le tomé importancia, solamente moví los ojos y en ese momento siento como el colchón se empieza a hundir. Y junto con el colchón, obviamente yo me empiezo a ir para abajo. De pronto, comencé a levitar. Literalmente yo estaba en modo reposo y comencé a levantarme de esta manera. Obviamente yo estaba inmóvil, no me podía mover, pero sí estaba sintiendo como si estuviera flotando. Una realidad es que obviamente nunca floté y yo por esto de alguna manera en su momento lo llegué a confundir con un sueño lúcido, pero no, porque nunca me pude mover. Entonces fue una parálisis del sueño. Y en dicha parálisis del sueño, pues la verdad, yo en lo personal no me aterré, porque de alguna manera para mí fue como vivir una experiencia paranormal. Que ojo, no es lo mismo, pero yo lo sentí de esa manera. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas ves algo que no está ahí y sientes algo que no está ahí, ¿no? Y a mí la verdad de lo personal me genera mucha adrenalina vivir este tipo de cosas, porque como soy una persona que casi no le pasa nada, pues cuando le sucede una vivencia de esa manera, le encanta y le fascina. Ahora vamos a ver las consecuencias. Las consecuencias de pasar por una o varias parálisis del sueño puede depender de cada persona y de cómo éste reacciona ante ellas. Pero de manera general podemos decir que las consecuencias son que hay alteraciones emocionales como ansiedad, miedo a dormir, ataques de pánico nocturno, y obviamente esto se deriva a que existe el pavor de que de alguna manera vuelvas a sentir lo que se te presentó en aquella ocasión. Otra consecuencia puede ser justamente que hay insomnio, ¿no? Por lo mismo de que existe ese temor de que se repita la misma experiencia o los mismos sentimientos. También otra consecuencia es la fatiga diurna y que hay un bajo rendimiento, porque al no poder dormir bien, pues obviamente a la mañana siguiente vas a estar en modo zombie y no vas a poder disfrutar del día ni vas a tener la misma energía. Y en casos más graves, pues obviamente puede existir un deterioro de la salud mental por el estrés constante que pasa a la persona por lo mismo de no poder dormir. Ahora bien, ¿qué hacer si estoy viviendo una parálisis del sueño? Pues bueno, primero que nada y lo más importante es mantener la calma. Esto es lo más importante, y también debes de considerar que lo que estás experimentando en ese momento es algo mental, es algo que está dentro de ti y es algo también que va a pasar de manera rápida, que aunque se sienta de una manera muy lento, la realidad es que solo están pasando segundos. Luego es importante que comiences a intentar mover pequeñas partes de tu cuerpo. Pueden ser los dedos, los ojos e incluso la lengua. ¿Esto para qué? Para que tu cuerpo poco a poco se vaya despertando y el efecto pase mucho más rápido. A la par de lo anterior, es necesario que hagas ejercicios de respiración. Debe de ser lenta y profunda. ¿Para qué? Para que te vayas relajando, para que tu cuerpo se vaya sintiendo más cómodo y de esa manera, de nueva cuenta, pase más rápido el efecto de la parálisis. Y finalmente, si en alguna ocasión llegas a ver algo que no está ahí, tú sabes que es mental, pues bueno, simplemente cierra los ojos para que no te genere pánico y de esa manera, al momento de hacer los pasos que ya anteriormente te di, tú puedes tranquilizarte y al abrirlos ya no haya nada que te aterre o te asuste. Ahora bien, ¿qué hacer después del episodio? Pues lo más importante obviamente es que te levantes y te quedes sentado un momento, tomes agua, respires, tú mismo te relajes y ya una vez que estés más relajadito, más tranquilo, ya puedes volver a dormir. Es recomendable, obviamente, como lo dije anteriormente, que no duermas boca arriba, sino te pongas de ladito para que no vuelva a pasar un episodio. ¿Y cómo puedo prevenir que me dé una parálisis en el futuro? Pues lo más importante es que tengas hábitos de sueño saludable, entre ellos tener horarios fijos para dormir,
que duermas lo suficiente y que evites estimulantes antes de dormir, como el beber café, tomar alcohol, alguna droga o pastillas. Otra cosa que también debes de hacer y de procurar es bajar tus niveles de estrés y de ansiedad que día a día estás viviendo, ¿no? Digo, es válido tener y sabemos que muchas veces no se puede, pero es importante que los vayas reduciendo para que no se llegue a perjudicar tanto en tu ciclo de sueño como en tu día a día. Otra cosa que también puedes realizar es evitar la noche utilizar el teléfono o ver la televisión, porque la luz que te está generando esos aparatos durante la noche pueden llegar a provocar justamente una ruptura en el sueño y que te genere una parálisis del sueño. Y finalmente, en caso de que estos episodios ya sean bastante recurrentes y que te estén afectando en tu calidad de vida al día a día, es importante que vayas con un especialista del sueño o con un neurólogo para que estos te den la información necesaria y puedan darte una intervención más personalizada y que afecten más bien y que te ayuden a mejorar el problema que tienes de sueño. Finalmente, como conclusión, pues ¿qué les puedo decir de este tema, no? Realmente a mí en lo personal me encanta este tema, es un tema que me fascina y es interesante de ver al final de cuentas porque siempre van a existir dos perspectivas. Las personas que creen que es una experiencia paranormal y que no se pueden mover porque tenían mucho miedo y se paralizaron en shock. Y las personas que saben que es algo científico, algo que dicen, ok, es algo normal, algo que pasa siempre, así que no me debo de preocupar. Una realidad es que aquí en México muchas veces lo asociamos con algo paranormal, cuando la realidad es que no, simplemente son estímulos que están en tu mente y que tú mismo estás provocando porque estás en una etapa del sueño en el que no estás ni despierto, pero tampoco estás soñando. Es decir, estás como en un término medio, ¿saben? Estás en un término medio y por ende empiezas a generar ciertas cosas que no están ahí realmente. Y es por eso que empiezas a alucinar. A mí en lo personal, les digo, me interesa mucho este tema y me gusta vivir experiencias de este tipo porque es lo más cercano que puedo tener a una experiencia paranormal. Que parece que me estoy contradiciendo, pero no. Lo digo de esta manera porque pues obviamente te va a generar miedo, te va a generar pánico y te va a generar angustia de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que lo veas, pues obviamente tú estás en un estado que dices, ¿qué onda? Todavía no estás razonando, tu mente no está pensando en ese momento y es por eso que de una u otra forma te llegas a asustar. Pero al final de cuentas no es algo fuera del otro mundo y es algo que al final de cuentas puede llegar a sentirse bien también, ¿no? Como les digo, depende de la persona y depende de esta cómo reaccione ante esa situación. Por otra parte, en cuanto al tema, pues la verdad es que yo siento que es un tema bastante interesante. Por ahí cuando estaba realizando mi investigación vi que los porcentajes de personas que han vivido esto son del 30 al 40%. Entonces, un 30-40% de la población mundial ha vivido, aunque sea una sola vez, una parálisis del sueño. Y esto no quiere decir que otras personas no lo vayan a vivir, pero pues la verdad es que todo va a depender de tu ciclo del sueño. En veces es por cosas positivas y en veces es por cosas negativas. Ya lo pudimos ver anteriormente. Y finalmente, ya para concluir con este tema, pues es importante que ustedes sepan que lo que se vive durante una parálisis del sueño no es real. En veces es bonito porque llegas a ver familiares, en veces puede ser aterrador porque llegas a ver demonios, no sé, mujeres sin cabeza, cosas de ese estilo. Pero la realidad es que todo está en tu mente y todo depende de la experiencia. Pero si vives una situación de esta de manera positiva, como la de un familiar que falleció, pues qué chido, ¿no? Aprovecha ese momento, ese sueño y gózalo. En cambio, si te tocó una experiencia un poco más aterradora, pues también igual, está bien, ¿no? Digo, siento que es una experiencia bastante agradable, siento yo, una experiencia que muchos quisieran vivir, porque al final de cuentas, pues a quién no le gustaría sentir algo paranormal en su vida, ¿no? O yo estoy loco, una de las dos. Pero no pasa nada, al final de cuentas son percepciones de cada uno y este tema a mí me fascina. Y antes de despedirme, pues les quiero comentar que todos los enlaces que utilicé de investigaciones para este podcast los pueden encontrar aquí abajo en la descripción. Ahí en la descripción dejé los links, dejé las referencias bibliográficas para que ustedes puedan saber más si es que así lo quieren, puedan investigar más e incluso ustedes pueden recomendarme algunas páginas o libros que hablen sobre este tema en específico. Ya hasta aquí el podcast de hoy, espero que les haya gustado mucho este episodio. Ya saben que si es así pueden dejar su pulgar arriba, suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho y seguirme en mis redes sociales que como siempre se las dejo aquí abajo en la descripción. Yo soy Daniel Aguilera y no te digo adiós sino hasta la próxima.